Bienvenidos al Callejón del Terror. Comenzamos. Comunidad del Callejón del Terror, buenas noches. Hoy les traigo una historia que he guardado durante años, algo que todavía me atormenta en las noches cuando cierro los ojos. Lo que comenzó como una travesura de adolescentes se convirtió en una experiencia tan aterradora que aún no puedo explicarlo por completo. Espero que quienes escuchen esto tomen mis palabras en serio y nunca intenten lo que hicimos nosotros. Cuando tenía 14 años, vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques. Como muchos adolescentes, siempre buscábamos algo nuevo para hacer. Mis amigos y yo éramos inseparables, y esa tarde no fue la excepción. Decidimos explorar una parte del bosque que todos conocíamos, pero que siempre habíamos evitado. La gente en el pueblo hablaba de la zona oscura, un lugar donde, según las leyendas, la naturaleza tenía vida propia y se defendía de los intrusos. Nadie se atrevía a entrar, y, por supuesto, eso solo aumentaba nuestra curiosidad. Habíamos escuchado historias, claro, ruidos extraños, desapariciones sin explicación, pero, como muchos jóvenes, no les dábamos importancia. Ese día, la tarde era tranquila, y bajo la luz del sol, el bosque no parecía tan amenazante. Nos armamos de valor, y con nuestras mochilas llenas de snacks y linternas, nos aventuramos más allá de donde habíamos ido antes. Todo fue normal al principio. Caminábamos entre los árboles, bromeando, sin ninguna prisa. Pero cuando el sol comenzó a bajar, la atmósfera cambió. El aire se sentía pesado, cargado de algo que no podíamos identificar. Fue mi amigo Raúl el que primero mencionó que no podíamos escuchar nada. No había pájaros, ni insectos, ni el crujido de las ramas bajo nuestros pies. Solo un silencio absoluto, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. Nos detuvimos. Algo no estaba bien. De repente, escuchamos un crujido, como si alguien o algo estuviera caminando detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta al mismo tiempo, pero no vimos nada. Intentamos reírnos para calmar los nervios, diciéndonos que probablemente era un animal, un ciervo, o algo por el estilo. Seguimos caminando, pero no podíamos ignorar esa sensación de ser observados. Estaba en el aire, en el viento que parecía susurrar nuestros nombres. Luego, las cosas empeoraron. A unos metros de nosotros, apareció una figura, pequeña, del tamaño de un niño, pero estaba completamente inmóvil. No podíamos ver su rostro, solo una silueta de pie, entre las sombras de los árboles. Nos miramos entre nosotros, nerviosos. «Es solo un niño», dijo uno de mis amigos, pero algo en su voz delataba que no lo creía. Decidimos acercarnos, aunque cada fibra de mi cuerpo gritaba que nos diéramos la vuelta y corriéramos. Pero lo hicimos, paso a paso, hasta que la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Nos quedamos paralizados, mirando el lugar vacío, sin entender lo que acababa de pasar. De repente, escuchamos una risa. No era una risa normal. Era una risa distorsionada, como si alguien la estuviera imitando, pero mal, como un eco deformado. Y entonces todo se desató. Los árboles comenzaron a moverse, sus ramas agitándose como si una fuerza invisible los controlara. Escuchamos pasos apresurados alrededor nuestro, pero no podíamos ver de dónde venían. Las risas seguían, más cerca, más fuertes, como si algo nos estuviera rodeando, jugando con nosotros. Mi amigo Oscar gritó, señalando hacia una figura que apareció brevemente a lo lejos, corriendo entre los troncos de los árboles. No sé en qué momento decidimos correr, pero cuando lo hicimos, sentí como si algo me estuviera persiguiendo, algo que no podía ver pero que podía sentir. Los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor, bloqueándonos el paso, como si el bosque mismo estuviera tratando de atraparnos. Raúl tropezó y cayó, y cuando intentamos levantarlo, vi algo horripilante. Su pierna estaba cubierta de cortes profundos, pero no había ramas ni piedras a su alrededor que pudieran haberlo causado. No lo pensamos dos veces. Corrimos lo más rápido que pudimos, ignorando los gritos de Raúl que nos pedía ayuda. Las risas se intensificaban, y los pasos que nos perseguían eran cada vez más cercanos. Cuando finalmente logramos salir del bosque, estábamos cubiertos de sudor, rasguños y heridas inexplicables. Nadie dijo una palabra,
pero todos sabíamos que lo que había allí dentro no era humano. Esa noche, nos juramos no volver a mencionar lo que ocurrió. Raúl no volvió a caminar igual, y aunque intentamos convencer a los demás de que nos había atacado un animal, ninguno de nosotros cree esa versión. Sabemos lo que vimos, lo que escuchamos. Y aunque sobrevivimos para contar la historia, hay noches en las que las risas vuelven a mí, en mis sueños, recordándome que hay cosas en ese bosque que nunca debimos haber perturbado. Continuamos. La casa de mis abuelos siempre había sido un lugar inmenso y misterioso. Cada uno tenía su habitación, pero el verdadero enigma de la casa era la famosa habitación prohibida. Desde pequeños, mis primos y yo contábamos historias sobre lo que se escondía allí, pero nadie se atrevía a entrar. Una noche, después de que todos se quedaran dormidos, mi primo y yo decidimos acercarnos a esa habitación. El pasillo estaba oscuro, y a medida que nos acercábamos, el miedo nos consumía. De repente, escuchamos un ruido fuerte, y vimos como mi abuelo salía apresurado de la habitación con algo en los brazos. Lo que más nos sorprendió fue cuando aquello que llevaba se le cayó. Nos acercamos, y Fernando tocó lo que parecía ser carne cruda. La puerta de la habitación prohibida se encontraba entreabierta. Una mano arrugada y temblorosa se asomó desde la oscuridad y nos señaló. El terror nos paralizó. Mi abuelo regresó y cerró la puerta con brusquedad, regañándonos severamente y pidiéndonos que nunca habláramos de lo que habíamos visto. Al día siguiente, la curiosidad me carcomía. Aproveché que mis abuelos habían salido para acercarme a la habitación prohibida nuevamente. Entré con cuidado, sintiendo que cada crujido de la madera resonaba como un trueno. Al explorar, encontré un pasadizo oculto detrás de un viejo armario. Lo seguí hasta lo que parecía un sótano. En el sótano, descubrí una jaula cubierta con una manta. El olor era repugnante, una mezcla de humedad y algo podrido. Al destapar la jaula, vi algo que me heló la sangre, una pequeña criatura con rasgos grotescos, similares a los de un anciano, pero deformes. De repente, escuché los pasos de mi abuelo acercándose. Me escondí rápidamente y observé cómo entraba y le hablaba a la criatura en un idioma extraño. Logré salir sin ser descubierto, pero aquella visión me atormentaba. Esa noche, mientras Fernando y yo discutíamos sobre lo que había visto, escuchamos ruidos fuera de nuestra habitación. Al asomarnos, vimos al duende caminando por el pasillo. El miedo nos paralizó, y cuando Fernando gritó, el duende volteó hacia nosotros, acercándose con rapidez. Cerramos la puerta de golpe y escuchamos cómo la criatura rasguñaba desesperadamente del otro lado. Los rasguños solo cesaron cuando mi abuelo apareció y le gritó en ese extraño idioma. Supimos entonces que el abuelo tenía más secretos de los que imaginábamos. A la mañana siguiente, mi abuela nos contó la verdad. Años atrás, una mujer misteriosa les había vendido al duende, prometiéndoles que nunca les faltaría dinero si lo mantenían oculto. Pero ahora, la criatura se había escapado, y la magia que les había sostenido durante tantos años parecía desvanecerse. El abuelo lo buscó sin descanso, pero el duende jamás apareció. Días después, mientras recogía la ropa en el tejado durante una tormenta, vi al duende una última vez, sentado sobre unos ladrillos. Aunque fue solo un instante, su imagen quedó grabada en mi mente para siempre. Nunca supe qué ocurrió después, pero desde entonces, la casa de mis abuelos nunca volvió a ser la misma. Y yo nunca volví a mirar esa puerta sin sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Continuamos. Nunca creí en las historias de duendes ni en criaturas malignas. Para mí, todo eran cuentos para asustar a los niños. Pero me equivoqué, y lo descubrí de la peor manera. Tenía 19 años cuando vivía con mis padres en una casa vieja. Siempre me encantó leer, sobre todo libros de terror, pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de vivir. Una noche, no podía dormir. Eran las 3 de la madrugada, el viento soplaba fuerte y hacía que las ramas de los árboles golpearan la ventana. De repente, escuché algo en la puerta de mi habitación, como si alguien estuviera raspando la madera. Al principio, pensé que era uno de mis padres, pero el sonido era demasiado extraño. Entonces, una risa aguda, como la de un niño pero más grave,
resonó desde el otro lado de la puerta. Me levanté, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando abrí la puerta, solo un poco, lo vi. Un pequeño ser. No más grande que un gato, con una piel grisácea y arrugada. Sus ojos, grandes y brillantes, me miraban con una sonrisa macabra. Parecía disfrutar mi miedo. La criatura levantó su dedo huesudo, llevándolo a sus labios, como si me pidiera que no gritara. Pero no podía moverme. Estaba paralizado. Luego, con una voz rasposa, dijo mi nombre. Sabía quién era yo, y eso fue lo peor. Me llamaba, me decía que me acercara. Cerré la puerta de golpe, temblando, y me escondí bajo las sábanas. Esa noche no pude dormir. Y al día siguiente, se lo conté a mis padres, pero no me creyeron. Dijeron que todo era un mal sueño. Pero no lo era. Cada noche, a las 3 en punto, la criatura volvía. Siempre con esa maldita sonrisa, siempre esperando que me acercara. Traté de ignorarlo, pero se hacía cada vez más insistente. Empezó a golpear la puerta, a gritarme con una furia que me helaba la sangre. No importaba cuántas veces llamara a mis padres, cada vez que ellos entraban, el duende desaparecía como si nunca hubiera estado allí. Desesperado, busqué ayuda. Un vecino, que sabía mucho de lo paranormal, me dijo que la única forma de deshacerme del duende era ofrecerle algo valioso, como oro. Esa noche, tomé un anillo de oro de mi madre y lo dejé en la puerta. Cuando el duende apareció, lo vio y sonrió. Lo agarró y desapareció entre las sombras. Creí que todo había terminado, pero una semana después, la criatura volvió. Esta vez, estaba más furioso. El anillo no había sido suficiente. Ahora quería algo más, algo que no estaba dispuesto a darle. Desde entonces, sigo escuchando susurros por la casa. Sé que está esperando el momento perfecto para volver por mí. Y tengo miedo de que la próxima vez, no haya forma de escapar. Continuamos. Jamás pensé que conocería el verdadero significado de la impotencia, hasta que esos horrores comenzaron a sucederle a mi hermano pequeño, y yo no podía hacer nada para evitarlo. Intentaba gritar, moverme, pero era inútil. Lo que viví fue mucho peor de lo que jamás pude imaginar. Me llamo Javier. Cuando era niño, sufrí muchas veces de parálisis del sueño. Mi cuerpo quedaba completamente inmóvil, y veía cosas que me hacían cuestionar si eran reales o simplemente producto de mi mente atrapada en ese estado. Durante años investigué sobre el tema, y algunos decían que la parálisis ocurre cuando nuestra mente queda suspendida entre dos planos, el terrenal y otro que no comprendemos del todo. A los 15 años, las parálisis cesaron de repente, y creí que no volverían, hasta que cumplí 18. Para entonces, compartía cama con mi hermano pequeño, Raúl. Teníamos una relación muy cercana, y siempre hacíamos todo juntos. Su risa era lo que más me alegraba. Haría cualquier cosa por protegerlo, pero nunca pensé que algo fuera de este mundo usaría esa cercanía en mi contra. Una noche, la parálisis del sueño regresó de golpe. Estaba acostado, incapaz de moverme, con la respiración acelerada, sintiendo ese peso que me mantenía atrapado. Raúl dormía a mi lado, tranquilo, ajeno a lo que estaba ocurriendo. Traté de tranquilizarme, pensando que solo tenía que esperar a que pasara, como antes. Pero esa vez, todo fue distinto. Vi como una sombra se extendía bajo la cama, oscura y alargada, hasta casi tocar el techo. Algo muy grande la estaba proyectando. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras mis ojos se quedaban fijos en esa mancha de oscuridad. De pronto, de la sombra surgió algo. Era una criatura pequeña, de no más de 20 centímetros de alto, con ojos brillantes de un amarillo que me heló la sangre. Sus dedos eran largos y retorcidos, con uñas afiladas que rozaban la madera de la cama mientras caminaba hacia mí. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Intenté moverme, pero no podía. El ser no me atacó. En lugar de eso, se giró hacia mi hermano. Subió con dificultad a la cama, se acercó a su cabeza y comenzó a susurrarle cosas horribles. Tu familia va a morir, estarás solo, nadie te querrá jamás. Su voz era baja y suave, pero cargada de maldad. Mi corazón se llenó de rabia y miedo. Quería proteger a Raúl, sacudirlo, hacer que despertara, pero mi cuerpo seguía paralizado.
Solo podía observar mientras esa cosa se deleitaba en torturarlo con sus palabras. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la criatura saltó de la cama y se deslizó de nuevo bajo ella. Cuando al fin pude moverme, me levanté de un salto y revisé debajo de la cama, pero no había nada. Raúl seguía durmiendo plácidamente, como si nada hubiera pasado. Quise convencerme de que era solo una pesadilla, pero la criatura volvió. Noche tras noche, salía de la sombra bajo la cama, y cada vez sus palabras eran más crueles, más oscuras. La criatura me miraba con sus ojos amarillos, disfrutando de mi desesperación, sabiendo que no podía hacer nada para detenerlo. Hasta que una noche, Raúl despertó. Al abrir los ojos y ver al ser junto a él, intentó gritar, pero la criatura le tapó la boca con esos dedos alargados y deformes. No tengas miedo, le dijo con voz suave, soy un ser mágico. Solo quiero ser tu amigo. Raúl me miró, suplicando ayuda, pero yo seguía atrapado, incapaz de moverme. Tu hermano ya no puede verte, le dijo el ser, ha dejado de creer en la magia. Pero tú aún puedes ser mi amigo. Lo peor fue que, con el tiempo, mi hermano comenzó a creerle. Cada noche, la criatura regresaba, y Raúl lo esperaba. Yo trataba de advertirle, de decirle que ese ser no era su amigo, que era peligroso. Pero no me escuchaba. Para él, era solo un ser mágico, inofensivo. Una noche, el ser le dijo a Raúl que debía irse, pero que volvería en 5 años para llevarlo con él, a un lugar donde serían amigos para siempre. Mi hermano, sin entender el peligro, le prometió que lo esperaría. Desde entonces, la criatura no ha vuelto. Pero sé que regresará. Y cuando lo haga, estaré listo. Esta vez, no permitiré que se lo lleve. Me aseguraré de que esa cosa desaparezca para siempre. No dejaré que toque a mi hermano otra vez. Continuamos. A veces, nos enfrentamos a decisiones que jamás imaginamos tomar. Nadie me forzó a hacer lo que hice, pero lo volvería a hacer, aunque a cambio me quedaran estas voces que no paran ni de día ni de noche. Quiero compartir mi historia, no para buscar comprensión, sino para advertir a quienes, como yo, estén dispuestos a pagar cualquier precio por salvar a un ser querido. Hace unos años, la vida me golpeó más fuerte de lo que creí poder soportar. Mi madre, mi único familiar cercano, cayó gravemente enferma. Los médicos no tenían solución, los medicamentos solo aliviaban el dolor, y cada día la veía más débil, más cercana al final. Yo trabajaba de mesero en un restaurante del pueblo. Las propinas apenas alcanzaban para los nuevos y más caros remedios que la mantenían con vida. Ver a mi madre sufrir así, rogando por un descanso, me destrozaba. Estaba desesperado, dispuesto a lo que fuera por salvarla. Fue en una de esas noches oscuras, cuando no veía salida, que escuché por primera vez la leyenda. Se decía que en el viejo molino abandonado, a las afueras del pueblo, vivía una criatura que concedía deseos. Solo pedía una ofrenda a cambio, pero nadie sabía qué. Al principio, no le di importancia, parecía una historia para asustar a los niños, pero la desesperación hace que uno considere cualquier cosa. Al final, decidí ir. No tenía nada que perder, o al menos eso creía. Llegué al molino una noche fría, armado solo con la esperanza de que la leyenda fuera real. El lugar estaba en ruinas, el viento hacía crujir las viejas tablas, y un silencio pesado me envolvía. Avancé por los pasillos llenos de polvo y escombros, sintiendo que algo me observaba, pero no podía ver a nadie. El aire se sentía pesado, casi irrespirable. Caminé hasta lo que parecía ser el corazón del molino. Fue entonces cuando lo vi. De entre las sombras, apareció una figura pequeña, encorvada, con una sonrisa que no debería estar en ningún rostro humano. Sus ojos brillaban con una malicia que me paralizó. Antes de que pudiera hablar, me preguntó qué deseaba. Con la voz temblorosa, le expliqué la situación de mi madre. La criatura me escuchó, caminando de un lado a otro, murmurando para sí misma. De repente, se detuvo y, sonriendo aún más, me dijo que concedería mi deseo. Pero había una condición, debía salir del molino antes de que el reloj marcara la medianoche. No me dijo qué sucedería si no lo lograba, pero no hacía falta. Sin pensarlo 2 veces, me di la vuelta y corrí. Pero el molino no era lo que parecía. Los pasillos que antes había cruzado con facilidad ahora se alargaban, se retorcían,
como si el lugar mismo intentara atraparme. Las risas de la criatura resonaban en mis oídos, cada vez más cercanas. Corrí más rápido, pero mis piernas parecían pesar toneladas. Las sombras se movían a mi alrededor, y la salida, que al principio parecía tan cercana, se desvanecía con cada paso. Mis fuerzas me abandonaban. Caí al suelo, jadeando, mientras las risas se hacían más intensas. Sentí como algo frío se acercaba, la presencia de la criatura cada vez más cerca. Estaba atrapado. Entonces, un grito rompió el silencio. Un hombre, cuya voz jamás había escuchado antes, apareció de la nada, alejando a la criatura con sus palabras. Me levanté como pude y corrí hacia él. No recuerdo mucho más, solo que, de alguna manera, logré salir. Con el tiempo, mi madre comenzó a mejorar, casi como si nunca hubiera estado enferma. Pero yo nunca volví a ser el mismo. Las voces y las risas del molino siguen conmigo, recordándome que no todo lo que se gana es gratuito. A veces, cuando estoy solo, siento la presencia de aquella criatura cerca, como si estuviera esperando el momento adecuado para reclamar lo que le debo. Es mi advertencia, hay precios que uno no debería estar dispuesto a pagar. Gracias por tomarte el tiempo y compartir esta gran historia. Hay muchas historias por contarse. Envíanos la tuya. No olvides suscribirte, darle like y activar la campana. Y recuerda, si sales de noche, procura pasar por el Callejón del Terror. Hasta la próxima.